Renací. Retrasé y pospuse deliberadamente la obtención del certificado de matrimonio con Wayne. En mi vida anterior, después de que Wayne descubriera que estaba embarazada. Desapareció con Mabel durante 20 años. Solo regresó cuando estaba al borde de la muerte. Miró la foto conmemorativa de Mabel y me dijo: si tan solo hubiéramos obtenido nuestro certificado de matrimonio un poco más tarde. ¿Habría sido diferente el resultado? Cuando me di cuenta de que había renacido, Wayne estaba de pie en la puerta del dormitorio. Me esperaba para ir con él a buscar nuestro certificado de matrimonio. Mentí. Dije que tenía que entregarle algo a un colega. Y le pedí a Wayne que fuera a la oficina de registro matrimonial sin mí. Después de separarme de Wayne, subí a la montaña. Me acosté en la mecedora de Ant. Miré el mar de nubes frente a la casa. Disfrutando del sol. Ant me dio un boniato asado y me preguntó con curiosidad: ¿no se supone que hoy recibirás tu certificado de matrimonio con Wayne? ¿Por qué estás aquí? Le di un mordisco al boniato caliente y le sonreí. Ant. Tuve una pesadilla. Y ahora no puedo calmarme. Ant me consoló. Eso es solo un sueño. Lo que importa es vivir la vida. Después de casarte con Wayne, todo estará bien. ¿Qué hay que temer de las pesadillas? Me quedé paralizado un momento. Luego sonreí y asentí. Hormiga. Tienes razón. Me quedaré aquí un rato. Entonces vete. ¿Casarte con Wayne? Eso nunca va a pasar en esta vida. En mi vida anterior. Después de que Wayne y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y salimos de la sala de registro matrimonial, se topó con una chica. Se llamaba Mabel. Y ella vivía en el pueblo donde trabajábamos. De regreso, Wayne guardó silencio. Pensé que solo estaba siendo considerado como recién casado. Intentando evitar cualquier malentendido con otra mujer. Lo que no sabía es que, cuando estaba al borde de la muerte, descubrí la verdad. Ese encuentro fue cuando Wayne se enamoró de Mabel a primera vista. No me estaba evitando. Se estaba arrepintiendo. Se arrepintió de no haber recibido el certificado de matrimonio al día siguiente. Después de ese día, Wayne se distanció de mí. A menudo miraba fijamente el pueblo con la mirada perdida. Mirando hacia la casa de Mabel, cuando le pregunté al respecto, evitó responder. Después de preguntarle repetidamente y con el trabajo cada vez más intenso, dejé de cuestionarlo. Esperando a que lo entendiera y finalmente se abriera conmigo. Tras finalizar el proyecto de la aldea, a Wayne y a mí nos asignaron a proyectos diferentes. Tuvimos que vivir separados. Pensé que era solo temporal. Pero con cada asignación posterior, siempre estaba en un lugar diferente. Lejos de mí. Se lo comenté a Wayne una vez. Y me respondió con naturalidad. Simplemente seguí los arreglos de la organización. Hasta que un día regresé a Pekín para una revisión laboral. Fue entonces cuando escuché a mis compañeros discutiendo. Y aprendí eso. Excepto por la primera tarea. Después de eso, Wayne siempre había pedido que lo alejaran de mí. Tuvimos una gran discusión. Más tarde, se disculpó conmigo mientras me abrazaba. Pero nunca me explicó por qué. A la mañana siguiente Wayne se fue. Pensé que nuestro matrimonio había terminado. Entonces ocurrió algo inesperado, quedé embarazada. Después de enterarme de mi embarazo, Wayne cambió su actitud indiferente y empezó a cuidarme con la mayor ternura. Aprendió torpemente a cocinar para mí. Ponía su oído en mi vientre para escuchar los movimientos del bebé. Todas las noches. Me acompañaba a pasear. Luego, tras realizarme la incisión. Un día, Wayne desapareció. Pregunté a mucha gente y lo busqué durante mucho tiempo. Nadie sabía a dónde había ido. Tampoco podían decirme si estaba vivo o muerto. Empecé a ir sola a mis controles prenatales. Dar a luz sola. Criar al niño sola. Y encargarme sola de los funerales de nuestros padres. Pensé que había muerto. Pero cuando tuve un breve momento de recuperación, de repente apareció ante mí.
Fue entonces cuando descubrí que durante los últimos 20 años, había estado viviendo con Mabel. Habían adoptado un hijo y le habían dedicado todo su amor. Sin embargo, Mabel había sufrido emocionalmente. Y antes de fallecer, lamentaba no haber podido ser su esposa. Wayne me dijo que lo sentía, pero que también me guardaba rencor. Me pareció muy irrazonable. Si no me amaba, ¿por qué no me lo dijo antes? Podría haberse divorciado de mí y haberle dado un hogar a Mabel. Abandonó a su esposa e hijo. Descuidó sus responsabilidades con sus padres. ¿Qué derecho tenía a guardar rencor contra mí? Mi hijo, a quien crié con mis propias manos. Dijo que envidiaba al hijo adoptivo de Wayne y Mabel. Que creció rodeado de amor. Estaba resentido conmigo por haberlo traído a este mundo sin su consentimiento. Fue entonces cuando me di cuenta. Sin que yo lo supiera. Había estado en contacto con su padre todo el tiempo. Pero me lo había ocultado. Me quedé en casa de mi tía una hora. Después de despedirme de mi tía, me dirigí directamente a la oficina de registro civil. Al llegar, vi a Wayne ayudando a Mabel a levantarse. Vi cómo Wayne la miraba fijamente sin querer apartar la mirada. Su rostro, antes ligeramente irritado, ahora estaba lleno de asombro. En mi vida anterior, había estado ocupado ayudando a Mabel a levantarse y charlando con ella. Sin notar la reacción inusual de Wayne. Ahora, desde fuera, todo parecía tan obvio. Wayne, estoy aquí. ¿Me estabas esperando? Cuando Wayne me vio, todo su cuerpo se puso rígido y rápidamente se puso nervioso. Tú. Mayo. Disfrutando de una sesión de vino. Estás aquí. Y noté que la mirada de Mabel hacia mí era diferente a la de mi vida anterior. Su expresión era compleja. Con un toque de celos. Pero cuando volví a mirar, había vuelto a la normalidad. Y parecía que había sido mi imaginación. Sentía curiosidad, ya que aún no habíamos recibido el certificado de matrimonio en esta vida. Y Wayne ya había conocido a Mabel. ¿Qué elegiría? ¿Rompería conmigo y elegiría a Mabel? ¿O seguiría como en su vida anterior? ¿Se casaría conmigo? ¿Pero seguir con Mabel en secreto? Se hace tarde. Entremos a buscar nuestro certificado. ¿Te parece? Fingí tener prisa. El rostro de Wayne palideció. ¡Ay, me duele el pie! Mabel gritó de dolor en el momento perfecto. Rompiendo el silencio. En su última vida, Mabel no había resultado herida. ¿Por qué la lastimaron esta vez? ¿Y tan oportunamente? ¿También había renacido? Examiné a Mabel con recelo. Pero no encontré nada inusual. Wayne la llevó a la clínica. El médico dijo que su herida sanaría sola en poco tiempo y que no tenía nada más. Mabel se sonrojó. Pero Wayne parecía estar muy contento. De regreso pasamos por la oficina de registro matrimonial. Wayne parecía preocupado y dijo: Mayo, habiendo cumplido mi obsesión. Ya cerraron. Volvemos mañana, respondí con tono despectivo. A ver. Es importante elegir un buen día para el certificado. Pero sabía que nunca volvería a haber un buen día para ello en esta vida. Sonreí levemente. Wayne suspiró. Está bien. Iré a avisarle a la tía. Wayne y yo vinimos en bicicleta. De regreso. Mabel se sentó sin vacilar en el coche de Wayne. Wayne me miró, sintiéndose incómodo. Pero no me negué. Fingí no darme cuenta y me adelanté con mi bicicleta. Soplaba un viento fresco. Se oía la conversación de Mabel y Wayne. No oía bien lo que decían. Pero por su tono, supe que estaban contentos. Y Wayne reprimió una sonrisa. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veía sonreír? En su última vida. Parecía que fue después de conocer a Mabel. Wayne nunca volvió a sonreírme. Pero ahora. Todo eso me daba igual. Al entrar al pueblo, los aldeanos vieron a Mabel sentada en el coche de Wayne, con un brazo alrededor de su cintura. Cuando me miraron, algunos me guiñaron el ojo.
Otros tosieron y negaron con la cabeza. Sabía lo que insinuaban. Pero aún así sonreí y volví al dormitorio. Wayne ya había alquilado una casa matrimonial con antelación y había trasladado allí la mayoría de sus cosas. Pasé por la casa nueva y me detuve. La casa tenía 2 dormitorios a cada lado. Con una sala de estar en el medio. Y un pequeño patio. En la vida anterior. Después de recibir el certificado de matrimonio. Llegué a casa y vi las grandes decoraciones rojas de boda en la puerta. Me llené de dulzura. Nadie lo sabía el día antes de nuestra boda. El novio estaba ocupado decorando la casa. Emocionado y feliz. Pero en la noche de bodas, la luz de las velas se apagó. Esa noche fue como todas las noches solitarias que vendrían. Nos quedamos en la cama en silencio. Sin hacer nada. Sin embargo, ambos incapaces de conciliar el sueño. Antes de que Wayne regresara. Empujé mi bicicleta de vuelta a la residencia. En cuanto llegué, saqué la carta de traslado para mi reasignación a Pekín. Lo llamaron transferencia. Pero en realidad, lo que me esperaba era un ascenso y un aumento de sueldo. En mi vida pasada, renuncié a la oportunidad de casarme con Wayne. 3 meses después. Nos reasignaron a diferentes lugares. Después de eso, Wayne se distanció de mí intencionalmente. Me dispersé por todo el país. Después, quedé embarazada. Y Wayne desapareció. Tuve que criar al niño sola y al mismo tiempo cuidar de ambas familias. El trabajo se volvió abrumador. Y poco a poco me trasladaron de un departamento clave a uno periférico. Nunca recibí ascensos ni aumentos de sueldo. Mi hijo, que estaba en la primaria, a menudo miraba con desdén mi vida ordinaria y ajetreada. Dijo: «Las mamás de los demás son tan hermosas. ¿Por qué no puedes vestirte como ellas? ¿Como los demás? ¿Y cuidarte?» Mabel. Cuanto más lo pensaba, me horroricé aún más. Resultó que mi hijo había estado en contacto con su padre desaparecido todo el tiempo. Y me lo había ocultado durante todos estos años. ¡Qué ridículo! Demasiado ridículo. En la cena, Wayne no vino a buscarme como siempre. Tomé mi caja de pulmones y fui solo a la cafetería. En la cafetería, vi a Wayne sentado frente a Mabel. Se estaban sirviendo platos. No estaba seguro de lo que dijo Wayne. Pero Mabel se tapó la boca y se rió. Al verme, Wayne se quedó paralizado un momento y se levantó rápidamente. «Mai. ¿Estás aquí?» «Bueno. Mabel acaba de llegar a casa. Y no hay nada para comer en su casa. La traje aquí para comprar algo. Pensaba comprarte algo más tarde. Pero no esperaba que vinieras tan temprano». ¿Temprano? Quedaban pocas personas en la cafetería. Y los platos restantes eran pocos. No pude evitar recordar mi vida pasada. Después de recibir nuestro certificado de matrimonio, Wayne dijo que iría a la cafetería a cenar. Esperé un buen rato antes de que regresara. Cuando regresó, tenía las manos vacías. Me lo contó con naturalidad. Se acabó la comida de la cafetería. Tendremos que arreglárnoslas esta noche. Esa noche. El único sonido era el rugido de hambre de mi estómago. Resulta que en mi vida pasada, Wayne ya había empezado a cuidar de Mabel. No dije nada y pasé junto a él. Recogí los platos restantes para llevarlos al dormitorio. Justo cuando iba a la mitad de mi comida. Alguien tocó la puerta del dormitorio. Eran Wayne y Mabel. Wayne me miró con expresión complicada. Se aclaró la garganta. «Mai y otros. Lo siento. Necesito hablar de algo contigo». No hablé. Solo lo miré. Wayne miró a Mabel. Estaba de pie junto a él. Parecía cauteloso. Sus ojos estaban llenos de ternura al volver a hablar. Esta vez con más determinación. «Mai, rumbo a Peel». «Bueno. Mabel acaba de regresar de la ciudad. Sabes que es la única de su familia. Y la casa lleva un tiempo vacía.
Necesita limpieza. Ya que aún no hemos firmado el certificado. Estaba pensando. Quizás podría conseguirle a Mabel un hogar temporal por unos días. Miré a Mabel. Mabel se encogía como un conejo asustado. Se escondía detrás de Wayne. En ambas vidas. Busqué versiones completamente diferentes de Mabel. Si no hubiera renacido, no lo creería. Pero no tenía tiempo para seguirle la corriente. Ya no quería a este hombre. Y no importaba lo que hiciera Mabel. Todo era irrelevante para mí. Claro. Es tu casa. Tú decides. Wayne no esperaba que aceptara tan rápido. El discurso que había preparado se le atascó de repente en la garganta. Y no sé qué decir. Pero no me gusta que toquen mis cosas. Entonces iré a recoger mis cosas más tarde. Wayne se quedó paralizado por un momento. Luego dijo rápidamente. No, Dava. No te prestaré tus cosas en otra habitación. Resulta que no solo quería que Mabel se quedara en nuestra casa conyugal. Pero también quería que durmiera en nuestra cama matrimonial. ¡Qué ridículo! Vi a Mabel sonreír con suficiencia. Después de cenar, llevé una linterna a la casa conyugal para recoger mis cosas. Al llegar, Wayne estaba ocupado preparando la cama para Mabel. Usaba las sábanas nuevas que había elegido con tanto esmero para nuestra noche de bodas. Cuando Wayne me vio, se sorprendió un poco. Mai, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Qué haces aquí? Ya llevé tus cosas a mi habitación. Oh, respondí brevemente y me di la vuelta para ir a la habitación de al lado a buscar mis cosas. Wayne me siguió. Su expresión se complicó. Sus ojos estaban llenos de emociones que no podía comprender. Mayo. En ese momento Mabel salió corriendo de la habitación. Wayne, espera. Esta sábana. Tú y Mai la usaron para su boda. ¿Verdad? ¿Puedo usarla? Me da igual si está sucia o si duermo sobre una sábana rota. La voz de Mabel se volvió cada vez más suave a medida que hablaba. Vi a Wayne mirándola con lástima. Se giró hacia mí y dijo. Mayo, casi con un suspiro bajo. Ya ves. Todas las sábanas aquí son nuevas. Pero esta vez. ¿Cómo no pude captar la fugaz satisfacción en los ojos de Mabel? Pero ella seguía sin saberlo desde el momento en que renací. No tenía intención de volver con Wayne. Respondí con calma. Esta sábana se compró con tu dinero. Así que puedes decidir. Gracias, Mai y Wayne. Son tan buenos conmigo. ¡Guau! Nunca pensé que algún día podría dormir en la cama conyugal de Wayne. Sus palabras sonaron extrañas. Y Wayne también lo notó. Pero cuando me miró, no habló. Casi como si estuviera poniendo a prueba mis límites. Mabel pareció darse cuenta de algo y rápidamente se tapó la boca. Fingiendo ser inocente. Lo siento. Lo siento. Mayo, el cielo cumplió mi obsesión. No fue mi intención. Simplemente. Lo malinterpretaste. Lo juro. No hay nada entre Wayne y yo. Dormiré en una sábana sucia. Empezó a agarrar el bulto con la ropa sucia. Wayne se apresuró a detenerla. Le aseguré a Mabel, está bien. Duerme bien. No es para tanto. Wayne no notó nada en mi expresión y se quedó quieto como si estuviera pensando. Seguí recogiendo mis cosas. Ignorándolo. Mabel. Intentando disimularlo. Se hundía cada vez más. Intentando hacerme enojar para parecer frágil y débil delante de Wayne. Para que me despreciara. Pero, ¿qué me importaría? ¿Ahora que había renacido? Lo único por lo que debería estar agradecida es por no haber bailado delante de mí en mi vida pasada. En esta vida. No había bailado lo suficiente. Me acerqué a Mabel y le susurré al oído, Mabel. Estás pensando demasiado. No me importa. Tu Wayne hace esto por tu propio bien. ¿Qué es difícil de entender? Si se casa contigo. No me importa.
Pero no estoy segura de que lo haga. Miré a Mabel y le guiñé un ojo. La cara de Mabel se puso fea. No entendía por qué yo era tan diferente de los Navi y me engañó con tanta facilidad sobre mi vida pasada. Pero pronto de repente con un suspiro, se dio cuenta de algo. Y cuando me miró de nuevo. Su expresión era de suficiencia. Terminé de empacar mis cosas y estaba listo para irme. De repente Wayne me llamó desde atrás. Dio un paso adelante. Intentó quitarme la bolsa de la espalda. Pero me negué. ¡Qué chiste! Mabel renació. En mi vida pasada. Había sido su amante toda la vida. En esta vida. Yo estaba aquí para hacerlo oficial. Ella ya había tomado a Wayne como su posesión privada. Y yo no quería involucrarme en este lío. Wayne vio mis movimientos evasivos. Y cuando me miró, sus ojos estaban llenos de dolor. Mai, Miwa. ¿Estás enojado? Puedo explicarlo. Qué extraño. En mi vida pasada. No decía ni una palabra. Desperdiciando mi vida entera. Pero ahora. Estaba hablando. Pero yo ya sabía lo que iba a decir. No era más que usar la excusa de que le importaba. Mientras me desviaba emocionalmente. ¿Explicar? No tenía sentido. Además. Mabel no estaría de acuerdo. Ah. Claro que sí. Al oír a Mabel gritar, a Wayne ya no le importó llevarme y enseguida se dio la vuelta para entrar corriendo a la casa. Me burlé y me eché la mochila a la espalda. Me voy. En mi vida anterior, estuve casada con Wayne durante 21 años. Y mi vida terminó a los 45 años. Se consideró una muerte prematura. Cuando di a luz a ese niño desagradecido. Tuve una hemorragia grave y casi muero. Fue entonces cuando mi cuerpo empezó a deteriorarse. Incluso después de que mi cuerpo no se hubiera recuperado por completo. Tenía que cuidar de mi hijo. También tuve que lidiar con los padres irrazonables de Wayne. Tenía que trabajar y buscar a Wayne al mismo tiempo. Y mi salud siguió deteriorándose. Poder criar a mi hijo hasta los 20 años fue el resultado de mi incansable esfuerzo. Desde que Wayne desapareció. No había dormido en paz ni una sola vez. Ahora que había renacido, no me había casado con Wayne. No me había agotado. Me estaba agotando la vida. Mi cuerpo estaba sano. Por fin pude dormir bien. Por primera vez en mi vida. Tuve un sueño tranquilo y sin sueños. Al día siguiente pedí una licencia laboral y le dije a mi jefe que había aceptado ser transferido de vuelta a Pekín. Mi jefe estaba desconcertado. ¿No dijiste eso después de casarte con Wayne? ¿Que no querías vivir separados? Negué con la cabeza. No me casaré con él. Ahora mismo. Lo más importante para mí es mi carrera. Mi jefe me sonrió con aprobación. En mi vida anterior. Mi jefe también me lo había aconsejado. Dijo, con tus habilidades, podrías haber alcanzado un mayor desarrollo. Me cegó el amor y dejé pasar una oportunidad tan grande por un hombre inútil. Le pedí a mi jefe que me ayudara a encubrir mi partida. También hablamos de la hora de mi salida. Tras salir de la oficina, me dirigí directamente a la estación de tren. Era difícil conseguir billetes de tren en aquella época. Y tuve que hacer cola durante mucho tiempo. Cuando pasé por la casa donde se suponía que íbamos a vivir. Vi a Wayne y Mabel en cuclillas en el patio, cepillándose los dientes. Wayne. Con naturalidad y serenidad. Tomó una toalla del tendedero y le secó las manos a Mabel con suavidad. Mabel lo miró con cariño. Parecía que después de una noche. Su relación había dado un giro radical. Cuando me vieron pasar en bicicleta por la puerta, Wayne palideció. Y rápidamente se distanció de Mabel. Retiré la mirada. Ignorando por completo tanto al ladrón culpable como la mirada herida en sus ojos. Usando mi memoria, llegué a la estación de tren. Después de pagar para guardar mi bicicleta. Seguí a la multitud hasta la taquilla. En ese momento, la mayoría de la gente que viajaba largas distancias llevaba bolsas grandes.
Desde pequeños kits de costura hasta mantas. Observé la multitud y decidí llevar lo menos posible. Sobre todo los artículos voluminosos, vendí lo que pude y regalé lo que no. Después de esperar mucho tiempo en la fila, elegí un billete con cama en lugar de uno de pie. Había sufrido en mi vida anterior. Así que en esta vida, solo quería ser amable conmigo mismo. Al salir de la estación de tren. Ya era tarde. Sin experiencia en esta vida, olvidé traer comida mientras esperaba en la fila. Me perdí el almuerzo mientras esperaba el boleto. Y para entonces me moría de hambre. Después de investigar, encontré el restaurante estatal al que había ido con Wayne en mi vida anterior. En aquel entonces. Nos conocimos aquí para una cita a ciegas organizada por un colega. Wayne era guapo y de piel clara. De esos tipos limpios que me gustaban. Ambos trabajábamos en profesiones técnicas. Y nuestras familias vivían en Pekín en aquel entonces. Pensé que sería conveniente que nuestras familias interactuaran. Él también estaba muy satisfecho con mi apariencia. Así que decidimos intentarlo. Durante nuestra época de noviazgo, no fue muy bueno conmigo. Pero tampoco fue malo. Él me cuidaba en el día a día. Siempre que teníamos dificultades en el trabajo, me ayudaba a resolverlas. No había mucho amor apasionado entre nosotros. Pero sí una sensación de compatibilidad. Pensé que yaceríamos en paz y firmes el resto de nuestras vidas. Pero inesperadamente. Me lanzó una sorpresa. Wayne me propuso matrimonio 2 meses después de empezar a salir. En ese momento. Parecía genuinamente feliz de casarse conmigo. Pero al final. Los novios de la infancia no pudieron resistirse al destino. La aparición de Mabel le hizo sentir la emoción del primer amor. Sus emociones se desvanecieron. Enamorarse fue repentino. Y profundo. Pero se equivocó. No debería haberme abandonado egoístamente y todo por amor. Arruinándome la vida. Después de aparcar mi bici. Entré al restaurante de la casa estatal. A esa hora, el lugar no estaba lleno. Así que inmediatamente vi a Wayne y a Mabel sentados en la esquina. Mabel fue la primera en notarme. Se levantó y saludó con entusiasmo. Mai no había cumplido mi obsesión. ¿Estás aquí para comer? Da la casualidad de que Wayne y yo estamos juntos. Deberías unirte a nosotros. No seas tímido, solo es cuestión de añadir otro par de palillos. Como era de esperar. Esta mujer de té verde de primera categoría. Que le había robado el marido a otra durante más de 20 años. Logró llamar la atención con solo 2 frases. Bueno. Me da vergüenza. No interrumpiré tu cita. ¿Lo haré? Dije con una sonrisa, mirando a Wayne. Wayne parecía visiblemente nervioso. Se levantó rápidamente para ayudarme a sacar una silla. Mai. No me malinterpretes. Mi relación con Wayne no es lo que te imaginas. Wayne simplemente pensó que estaba demasiado delgada y quería ayudarme a comer. Uf. Está haciendo alarde de ello otra vez. Ignoré las acciones de Wayne y me senté junto a Mabel. Wayne se sentó torpemente. Se frotó la nariz. Cuando vi la mesa llena de platos ricos, me quedé atónito. Madre mía. Esta comida le debe haber costado a Wayne medio mes de sueldo. Fue tan generoso con Mabel. Mabel cogió un trozo de cerdo estofado y me lo ofreció. Mai, qué mal está. Prueba el cerdo estofado aquí. Wayne dijo que era el mejor de aquí. E insistió en pedirlo. Incluso me dijo que me prepararía un poco para llevar a casa. Ven, ven. Prueba este pescado también. Nunca he probado un pescado tan delicioso. Wayne dice que sabe cocinar. Y cuando volvamos me lo hará a menudo. ¿Wayne sabe cocinar? En mi vida anterior. Cuando estaba embarazada. Siempre era torpe en la cocina. Rompiendo tazones y derramándolo todo. Al final, tuve que echarlo de la cocina y cocinar yo misma. Así que el amor se puede fingir. Tomé el cerdo estofado y lo probé. Estaba realmente delicioso.
Aquí todo era auténtico y lleno de sabor. El cerdo olía de maravilla. El pescado de río no tenía ese sabor grasiento. Estaba fresco y tierno. Lo saboreé sin prestar atención a lo que decía Mabel. ¡Ah! Mabel gritó de repente. Me sobresaltó tanto que casi pierdo los palillos. Lo siento. Mai no había cumplido mi obsesión. Solo me asustó una espina de pescado. ¿Dónde estaba? Ah, cierto. Mai, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Habías probado alguna vez los platos que cocinaba Wayne? Si no. Puedes venir esta noche. Wayne dijo que cocinaría para mí. ¿Se asustó con una espina de pescado? Eso me sobresaltó mucho. Mabel vio claramente que no estaba prestando atención y no lo soportó más. Se encargó de hacérmelo notar. Adelante, presume. Cuando me vaya, me pregunto a quién le presumirás la próxima vez. Mabel, tienes mucha suerte. Conozco a Wayne desde hace mucho tiempo. Y nunca pensé que cocinara. Solo se conocen desde hace 2 días. Y ya prometió cocinarles. Parece que esta noche disfrutaré de una cena helada. Gracias a ti. Al principio intentaba ponerme celoso. Pero para su sorpresa, no me importó en absoluto. Mabel se quedó paralizada. El rostro de Wayne pasó de pálido a rojo y viceversa durante toda la conversación. Seguí comiendo, ignorando por completo sus reacciones. Cuando me sirvieron mi plato de cebollín y tofu, se lo di a Mabel y Wayne, invitándolos a acompañarme. Después de eso, el ambiente en la mesa se volvió mucho más tranquilo. Por fin, me dirigí a Filbrides y pude comer en paz. Salimos del restaurante estatal. Y me despedí de Mabel y Wayne antes de irme. Iba a la oficina de correos a llamar a mis padres. En mi vida anterior, tras la desaparición de Wayne, tuve que criar sola a mi hijo. Cuidar de los padres de Wayne. Y gestionar el trabajo. Cada día sentía que daba vueltas como un trompo. No sabía por qué. Pero aunque mi origen familiar no era peor que el suyo, los padres de Wayne siempre me menospreciaron. Nunca ayudaron con la crianza del niño y siempre me ponían las cosas difíciles. Si alguna vez cometía el más mínimo error, iban a mi trabajo y armaban un escándalo. En ese momento, tener un trabajo estable no fue fácil. Sobre todo porque también tenía que criar a un hijo. Así que lo toleré. Cuando mis padres se enteraron de mi situación, me ayudaron a criar a mis hijos. Querían que me volviera a casar. Sin embargo, cuando los padres de Wayne se enteraron, fueron a ver a los míos y armaron un alboroto, acusándonos de intentar obligarlos a morir. Peor aún. Cada vez que un hombre mostraba interés en mí, la mamá de Wayne me seguía con mi hijo. Luego mi hijo venía a mí, llorando. Poco a poco. Ya nadie quería estar conmigo. Finalmente dejé de pensar en volverme a casar y me dediqué a criar a mi hijo. Durante todo este tiempo, mis padres también sufrieron por culpa de los padres de Wayne. Pero más que nada, se preocupaban por mí. Cuando fallecieron, lo único que no pudieron dejar ir fue a mí. La llamada se conectó rápidamente. Después de toda una vida, escuchar la voz de mis padres de nuevo me hizo llorar. Podían oír los sollozos en mi voz. Estaban muy preocupados. Pensaban que Wayne me estaba acosando y estaban furiosos. Planeaban venir a confrontarlo. Los tranquilicé. Les conté lo que había pasado recientemente y la decisión que tomé. Tras un largo silencio por teléfono, finalmente dijeron que si era una decisión que había tomado tras considerarlo detenidamente, la respetarían. Suspiré aliviado. Les conté que me habían trasladado de vuelta a Pekín. Mi billete de tren era para 3 días después. Mis padres dijeron que prepararían muchos de mis platos favoritos y me esperarían en casa. Cuando regresé al dormitorio y abrí la puerta, encontré a Wayne sentado en mi escritorio, hojeando materiales de estudio. Casi olvidé que también tenía llave de mi dormitorio. Cuando vi que el cajón con la carta de transferencia estaba cerrado, respiré aliviado.
Dado el estado actual de mi relación con Wayne, no quería que ocurriera nada inesperado antes de irme. Wayne se levantó al verme regresar y se apresuró a servirme agua. Tenía algo que decir, pero seguía dudando. Me senté en la cama, bebiendo mi té. Esperando a que hablara. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión, ya no pudo contenerse. Se giró hacia mí y dijo, Mai, habiendo cumplido mi obsesión. Mabel y yo no somos lo que crees. Me tragué el té y respondí con frialdad, ¿qué te parece? Wayne se quedó atónito. Si todavía fuera la Mai de mi vida pasada. Daba igual si me lo explicaba o no. Le habría creído. Pero después de vivir una vida de miseria y ver cómo se desarrolló mi vida, aunque Wayne me lo explicara 1000 veces, no significaría nada para mí. Antes de morir en mi vida pasada, me dijo que se enamoró de Mabel a primera vista. Y que ese era su verdadero amor. Había dejado claro que nuestra relación no era comparable a sus sentimientos por Mabel. Yo era más bien una tercera persona en su relación con Mabel, un defecto. Un obstáculo. Mayo habiendo cumplido mi obsesión. Aunque no lo creas, siento que los padres de Mabel han fallecido. Y es huérfana. No es fácil para ella. Así que solo quería cuidarla un poco más. Como me explicó Wayne. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. ¿Cómo iba a creerle? Pero aún así dije, está bien, lo que sea, jajaja, lo siento. Te creo. ¿Puedes irte ya? Estoy cansado y quiero descansar. Ay, por favor, déjame la llave de mi dormitorio. Wayne se quedó paralizado. Me di cuenta claramente de que no le creía. Después de que Wayne se fue, limpié la silla donde había estado sentado. Estaba asqueroso. Realmente asqueroso. Empecé a empacar mis cosas. En el medio año que llevo aquí, no tengo mucho. Solo algo de ropa. Ropa de cama. Y artículos de primera necesidad. El verdadero problema eran los artículos de boda que Wayne y yo habíamos comprado juntos. Parece que tendré que encontrar tiempo para resolver eso antes de irme. Entonces dejé escapar un suspiro apacible. Llamaron a la puerta. Era Wayne. Sostenía una caja de pasteles. Sonreía felizmente. Y me lo entregó. Aquí. Mayo habiendo cumplido mi obsesión. Ábrela y mira. Tomé la caja y la abrí. Dentro había dinero y billetes. Wayne sonrió y dijo, preparé esto con tiempo. Después de casarnos. Tú administrarás mi dinero. Solo necesitas pagarme los gastos de manutención cada mes. Me refiero a Wayne. De repente me sentí como un extraño. En mi vida pasada. Y ni hablar de darme su sueldo. No vi ni una sola moneda suya desde que recibimos nuestro certificado de matrimonio. Cuando tuve una hemorragia grave durante el parto. Sus padres no aportaron ni un céntimo, e incluso gritaron. Que se muera. Vivir es un desperdicio de dinero. Fueron mis padres, mi hermano y mi cuñada quienes pagaron al médico para salvarme la vida. Más tarde. Cuando sus padres fueron despedidos y necesitaron medicinas. O cuando necesitaron dinero para su funeral. Yo era quien pagaba. Durante los 20 años que Wayne desapareció, contactó en secreto con nuestro hijo. Me imagino que también estaba en contacto con sus padres. Si les daba dinero, no lo sé. Lo que sí sé es que antes de que la madre de Wayne muriera, llamó a nuestro hijo a su habitación. Cuando salió. Aunque intentó parecer triste, pude ver un destello de alegría en sus ojos. Después del funeral. Fui a su habitación y no encontré nada de valor. Más tarde, cuando enfermé y no tenía dinero para curarme. Solo pude alargarlo. No fue hasta mis últimos momentos que me di cuenta de lo que había sucedido. Pensando en el abismo. Sabiendo que Wayne podría haber sabido que necesitaba dinero para el tratamiento médico, y que mi hijo podría haber escondido dinero que su abuela le dio, pero se negó a dármelo para mi tratamiento. Mi corazón se dolía con un dolor insoportable. Wayne me vio temblar de repente y corrió a ayudarme. Pero lo aparté con un movimiento fuerte. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento.
Después de un buen rato, cuando volví a mirar a Wayne, mis ojos estaban llenos de fría indiferencia. A Wayne le dio un vuelco el corazón. Miré la caja de hierro con el dinero. Ya que Wayne había traído el dinero. Naturalmente no iba a permitirme perder. Las deudas de mi vida pasada eran imposibles de saldar. Pero iba a saldar todo en esta vida. Saqué la mitad del dinero para la boda y le devolví el resto y la caja a Wayne. Wayne pareció confundido por mis acciones, pero no preguntó nada. Hasta la persona más lenta podía sentir los cambios en mí. No entendía qué había pasado en esos pocos minutos. Pero presentía que algo se estaba descontrolando. Tras confirmar que estaba bien, se fue a regañadientes. Miró atrás 3 veces antes de desaparecer por completo. Esa noche no pude dormir tranquila. Soñé con mi vida pasada. Los padres de Wayne le habían contado sobre mi hemorragia durante el parto. Y Wayne acababa de llamar a una empresa de mudanzas. Yo también lo soñé cuando mi hijo aún estaba en pañales. Sus padres lo llevaron a ver a Wayne en secreto. Me lo ocultaban. Wayne sabía que lo había estado buscando. Pero él y todos los demás me lo habían ocultado. Con razón todos los que lo conocieron nunca me hablaron de ello. También soñé con mis colegas de mi vida pasada. Elogiaron el amor de Wayne y Mabel. Mientras solo era la esposa, me mencionaron casualmente, como si fuera un error del dios del matrimonio cuando estaba borracho. ¡Qué ridículo! Al despertar, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Pero sigo viva. Sana. Y todavía hay oportunidades en la vida, ¿verdad? Los 2 días siguientes fueron intensos con la entrega del trabajo. Había quedado con Mabel para ir a comer los platos que Wayne había preparado. También fue porque esa noche, la hucha se quedó en silencio. Pensé que era el final. Pero entonces, por la noche Mabel vino a buscarme. Me invitó a cenar. Habría sido de mala educación negarme. Así que acepté. Cuando llegó la hora de cenar, traje un regalo. Mirando a través de la cerca del jardín, vi a Mabel y a Wayne abrazándose. La mano de Wayne estaba en la parte más suave de Mabel. La encontró. Cuando me vieron, el rostro de Wayne palideció de una forma extraña. Mabel parecía muerta de miedo. Apresuró la mano para abrochar los botones, que estaban casi completamente desabrochados. No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y me fui. La gran cena a la que Mabel me había invitado. Me lo comí. Pero el regalo ya no era necesario. Poco después de irme, Wayne me persiguió. Me agarró del brazo y con ansiedad intentó explicarme. Quizás no haya cumplido mi obsesión. Déjame explicarte. No es como lo que viste entre Mabel y yo. ¿A qué te refieres? ¿A que estaban medio desnudos? ¿A que se abrazaban? ¿O a que tu mano estaba en lugares donde no debía estar? En los últimos días, aunque había estado ocupado con el traspaso de tareas, había oído a mi tía quejarse mucho. Mi tía despreciaba a las amantes. Especialmente a alguien como Mabel. Quien no solo sabía que era la tercera persona, sino que además se adelantó a la pareja legítima. Causando problemas. Siempre informaba de las acciones repugnantes de Wayne y Mabel en tiempo real. Dijo que los aldeanos habían visto a Mabel frotarse deliberadamente contra Wayne. Y Wayne no lo evitó. Habían visto a Mabel y a Wayne compartiendo un plato de comida. También los habían visto tomados de la mano en lugares donde no había nadie. En ese momento el Wayne que tenía delante parecía completamente desaliñado. No lo entendía. Había hecho tanto con Mabel. Aún así, vino a explicármelo. Me pidió que no lo malinterpretara. ¿De verdad quería que todo volviera a ser como en su vida anterior? ¿Que me quedara en casa cuidando a sus padres, mientras él y Mabel disfrutaban de su romance? Antes de que apareciera Mabel. Solo yo podía acercarme a ti. Mabel apareció hace apenas 1 hora. Y la llevaste al hospital. La conocías desde hacía menos de 3 horas. Y la dejaste subirse a tu bicicleta. Te rodeó la cintura con sus brazos.
La conocías desde hacía menos de 5 horas. Y me dejaste para comer con ella en la cantina. La conocías desde hacía menos de 7 horas. Y la dejaste quedarse en nuestra casa nupcial. Dormir en nuestra cama nupcial. Usando las sábanas y la manta preparadas para la boda. La conocías desde hacía un día. Y te gastaste medio mes de salario invitándola a una cena elegante. La conocías desde hacía un día. Y cocinabas para ella con gusto. Preparabas sopa con tus propias manos. No evitaste su contacto. Comiste con ella en el mismo plato. Le tomaste la mano. Y ahora. La abrazas y la tocas. ¿Aún puedes jurarme que tu relación con ella es pura? ¿Crees que te creeré? Quizás mis palabras se volvían cada vez más explosivas. El cuerpo de Wayne empezó a temblar sin control. Le temblaban los labios, pero no podía articular palabra. Déjame adivinar. ¿Por qué temes tanto que me malinterprete e insistes en dar explicaciones? ¿Por qué me das dinero? ¿Intentas que te crea? El día que debíamos recibir el certificado de matrimonio. Te enamoraste de Mabel a primera vista. Mabel también sentía algo por ti. Así que fingió estar herida para evitar que obtuviéramos el certificado. En ese momento. Porque sentías algo por Mabel. En realidad no querías casarte conmigo. Pero con el paso de los días, quizá lo hayas descubierto. Amas a Mabel y quieres estar con ella en un mundo romántico. Miré a Wayne a los ojos y dije lentamente. Palabra por palabra. Pero al mismo tiempo necesitas una buena esposa que cuide de tus padres. Si esta esposa puede ayudarte a cuidarlos el resto de sus vidas. Mejor aún. Tengo razón. Cuando Wayne oyó eso, de repente me miró. Con los ojos llenos de incredulidad. Al ver su expresión de asombro, me dolió el corazón. Me dolía haber desperdiciado mi vida por alguien tan calculador. Me dolía que la dulzura en la que una vez creí después del matrimonio fuera solo una broma. Ya no podía engañarme. Y aún así, no permitiría que Wayne me siguiera engañando. Más tarde esa noche, regresé a mi dormitorio para empacar mis cosas. Justo entonces apareció Mabel. Me miró con una expresión cruel. May, si hubiera cumplido lo que le dije. ¿Has vuelto? Vaya. Al ver mi cara tranquila, se burló. Entonces. Volvió a mirarme. Sus ojos se llenaron de desdén y burla. En tu vida anterior podrías haber sido la esposa de Wayne. Pero no terminaste siendo la criada de sus padres toda la vida. Trabajaste duro para criar a su hijo. Pero me llamó mamá a sus espaldas. Qué gracioso. ¿Verdad? Tu marido es mío. Y tu hijo es mío. Aunque hayas renacido en esta vida, no puedes cambiar el hecho de que Wayne me ama. Esta vez, la esposa de Wayne seré yo. Y solo yo. Aunque ya estaba completamente decepcionada con el hijo de mi vida pasada, oírlo llamar a Mabel mamá en secreto todavía me dolía el corazón. Pero, por suerte. Afortunadamente habiendo cumplido lo que decía. Esta vida. Lo permita Wayne o no. Lo traeré a este mundo. Mabel actuó como un gallo victorioso. Cacareando frente a mí durante un buen rato. Pero cuando me vio mirándola, mis ojos llenos de lástima. La compasión no había cumplido mi obsesión. Y compasión. Sin ira. Huyó presa del pánico. A mis ojos. Era tan lastimosa como yo. En esta vida. Sin mi apoyo con Wayne. ¿Podrían seguir tan felices como en su vida anterior? Athena. Y No pude dormir. Salí del dormitorio a mirar la luna. Solo para sorprenderme al ver una sombra sentada en la puerta. En la tenue luz de la habitación, reconocí que era Wayne. Olía a alcohol. Y no sabía cuánto tiempo llevaba sentado allí. Me di cuenta de que aunque había renacido, seguía sin entenderlo. Tomé una linterna y fui a buscar a Mabel. Cuando Mabel supo que estaba allí para pedirle que llevara a Wayne a casa, se quedó atónita. Pero no dijo ni una palabra y me siguió de vuelta al dormitorio. Wayne estaba dormido.
Y Mabel forcejeó para llevárselo. No ayudé. El hombre que amaba. Que se hiciera responsable de él. Al día siguiente, mientras recogía mis cosas y me preparaba para irme, mi tía vino a buscarme. Me llevó a ver cómo se desarrollaba el drama. La seguí hasta lo que solía ser la casa conyugal de Wayne y la mía. Vi a Wayne. Curioso. Miró fijamente a Mabel, que estaba sentada en el suelo. Despeinada. Al parecer, había incumplido su obsesión laica. Después de que Mabel llevara a Wayne a casa, borracho la noche anterior, no soportaba verlo perdido y desanimado, y después de perseguirme. Incluso después de que se durmiera afuera de mi dormitorio, ella no podía quedarse quieta. Así que, a pesar de que Wayne la trataba como si fuera yo, se acostó con él. Tras escuchar los detalles de los aldeanos, me sentí asqueado. Agarré mi equipaje y me di la vuelta para irme. Pero Wayne me agarró del brazo. Mayo. Déjame explicarte. Este cabrón aún no se había rendido. Respiré hondo y lo miré sin emoción alguna. Lane, ¿qué tal? Disculpa. Ayer creí haberme explicado bien. Wayne intentó mirarme a los ojos. Esperaba ver algún afecto persistente. Pero se decepcionó. Solo vio indiferencia. Como si fuera un extraño. Porque no me importaba. No estaba enojado. Porque no estaba enojada. No importaba. Finalmente, tenerme a mí misma se sentía mal. Se dio cuenta de que ya no me importaba. Wayne me soltó la mano débilmente. Con voz apagada. Dijo detrás de mí, lo siento. ¿Lo siento por qué? ¿Por esta vida o por la anterior? Dejé la aldea remota y regresé a Pekín. Cuando volví a ver a mis padres sanos y felices, rompí a llorar. En esta vida renacida. Aunque cada día parecía más fácil, siempre había una opresión en mi corazón. Así era mi vida entera. Una vida tan pesada que me asfixiaba. ¿Cómo pude dejarla ir tan fácilmente? Wayne y Mabel. Merecían nada menos que 1000 cortes. Pero tenía padres. Un hermano. Y una cuñada. No podía arruinar la vida que me habían dado por segunda vez por 2 personas sin valor. Solo ahora, al ver a mis padres, que no habían sido quemados por mí y que seguían sanos y felices, podía sentir el alivio de deshacerme de esa pesada montaña. Después de pasar unos días con mis padres, viviendo una vida donde los padres son cariñosos y los hijos son filiales, me concentré de nuevo en mi trabajo. Sin la carga de mi hijo y los padres de Wayne. Mi trabajo progresó excepcionalmente bien. En poco tiempo. Me ascendieron y me dieron un aumento. Incluso me contrataron como profesor en una universidad. Cumplí mi sueño de ser maestro. No fue hasta un año después que volví a saber de Wayne. Mabel por fin había cumplido su deseo de la vida anterior, se casó con Wayne y se convirtió en su esposa legítima. Poco después de su matrimonio, Wayne la trajo de vuelta a la capital. Los padres de Wayne no fueron menos difíciles que en el pasado. En mi vida anterior, mi familia y mi carrera eran buenas. Aún así, me menospreciaban. Despreciaban aún más a Mabel porque no tenía trabajo. Así que usaron todos los métodos posibles para hacerle la vida imposible a Mabel. La familia Wayne se convirtió en un completo desastre. Wayne quería llevarse a Mabel. Pero los padres de Wayne no estaban de acuerdo, lo que causó un gran revuelo. Creían que Mabel, sin trabajo, estaba ascendiendo al estrellato casándose con su hijo. Estaban resentidos con ella por arruinar la pareja perfecta de su hijo conmigo. Estaban llenos de odio. Nunca permitirían que Wayne se llevara a Mabel. Querían mantenerla cerca. Para que le sirviera como una criada. Los novios de la infancia no soportaban los desafíos de la realidad. Los momentos románticos no resistían las exigencias de la vida diaria. Con el tiempo, Wayne empezó a ver a Mabel de otra manera. Sin el amor de Wayne, Mabel se convirtió en una mujer común y corriente. Al poco tiempo, Wayne solicitó un traslado. Esta vez, no se llevó a Mabel. Más tarde, oí que Mabel se defendió. Ella y los padres de Wayne se torturaron mutuamente.
Y todos vivieron vidas miserables. Entonces me enteré de que Wayne tenía una aventura. Enfadada, Mabel fue a su trabajo y lo demandó. Acusó a Wayne de agredirla sexualmente mientras ambos estaban atraídos por la naturaleza durante su estancia en una aldea remota. Eso fue algo inesperado. Resultó que cualquiera que tolerara ser el tercero en la familia de un canalla toda la vida tampoco era buena persona. Lo que me sorprendió fue Wayne. En mi vida anterior. Por el arrepentimiento de Mabel. Wayne me tenía resentimiento. Quedó devastado al ver la foto conmemorativa de Mabel. La culpa lo atormentaba después de mi partida. Pero en esta vida, no lo veía particularmente devoto de Mabel. De hecho, lo sobreestimé. Una persona con una naturaleza forjada hasta la médula, solo puede amarse a sí misma. ¿Cómo podría arrepentirse de verdad? Era solo la amargura de perder algo que quería o no podía lograr. Afortunadamente, tras haber cumplido con la mirada de Leite en esta vida, escapé de esa jaula. El futuro que me esperaba era radiante. Y llevaba muchos años casada con Trader. Antes de morir, él encontró su primer amor. Los dos. Con el pelo blanco. Nos tomamos de la mano y entramos en la oficina de asuntos civiles. Recibía familiares y amigos en mi casa. Ella se divertía y él sonreía. Dijo que esta era la compañía tan esperada hasta la vejez. Solo entonces supe que el primer amor que uno no puede alcanzar es el verdadero amor que uno recuerda para siempre. Tras renacer, ya no lo consideraba un tesoro. Pero él me seguía. Me rogó que lo viera. Renací y volví al primer año de universidad. Arrastré mi equipaje y entré a la escuela. Trader vino caminando hacia mí. Era mi futuro esposo. También era el canalla que se casó con su primer amor al 7º día de mi muerte. Al 8º día, le entregó la empresa a su hijo. Y a mis 2 hijos. Siguiendo a su padre. Rápidamente cambiaron de tono y llamaron a su madre. Arruinaron por completo todos mis esfuerzos. Trader tenía un rostro cautivador y rebosaba juventud. Hablaba con amabilidad y cortesía. Diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Igual que ahora. Miró las serpientes y el bolso en mi mano, y la maleta que no podía lavar, por mucho que lo intentara. Sin dar muestras de importarle. Hola, compañero. ¿Necesitas ayuda? En mi vida anterior. Asentí con el rostro sonrojado. Aunque este pequeño peso no era nada para alguien como yo, acostumbrado al trabajo agrícola. Más tarde. Empecé a prestarle atención. Iba puntual a clase todos los días solo para poder verlo. Aunque la mayoría de las veces lo traían sus compañeros de cuarto. Más tarde. Mis notas se volvieron sobresalientes. Y él se fijó en mí. Durante los 4 años de universidad, le di tutorías intensivas al final de cada semestre. Y nuestra relación se hizo más estrecha. El simple hecho de ser compañeros de clase me bastó para ser feliz durante mucho tiempo. Siempre pensé que era solo mi amor secreto. Quizás lo sería. Como otros compañeros. Solo tuve contacto con Trader durante la universidad. Pero el día de la graduación. Me llamó a un bar. Estaba tumbado en la mesa. Borracho. En el vaso de cristal lleno de líquido colorido, levantó la cabeza. Sus ojos borrosos revelaban vacilación y vulnerabilidad. Era la primera vez que lo veía en ese estado. Aurora. ¿Quieres tener una cita? Aunque sabía que hablaba borracho. Aún así, no lo dudé. Como una polilla que sabe que el fuego la quemará. No me arrepentiría ni aunque significara la muerte. Estuve casada con Trader tanto tiempo que olvidé lo enérgico que era de joven. Sin darme cuenta, sentí un gran alivio. Fue como soltar una cuerda que llevaba mucho tiempo agarrando con fuerza y de repente darme cuenta de que no tenía sentido. Negué con la cabeza, gracias. Pero no hacía falta. Llevé mis cosas y pasé junto a él. A esa edad, le gustaba el perfume fuerte. Y podía olerlo claramente incluso cuando nos cruzábamos de reojo. Igual que sus ojos brillantes. Por suerte el camino estaba cumplido. No es tarde para todo, comerciante.
En esta vida. No te molestaré más. Liberémonos mutuamente. La primera noche que dormimos en el dormitorio. No di vueltas en la cama como había imaginado. En cambio, dormí profundamente. En mi vida anterior casi me gustaba Trader. Lo que dijo hoy. Si su actitud hacia los niños era buena o no mañana. Viví como él quería que fuera su esposa. Quizás por presión excesiva. Envejecí muy rápido e incluso morí antes que él. Me di la vuelta. No sentía el cansancio habitual. Me di cuenta de nuevo de que había renacido. Aurora. ¿Estás dormida? Respondí instintivamente, todavía no. Mi compañera de piso descorrió la cortina. Y de repente apareció su bonita cara. Son solo las 8 y te vas a dormir. Eres mayor. Me quedé atónito. No había otra opción. En mi vida anterior. Al envejecer, me iba a descansar a una hora muy regular todos los días. Pero Trader rara vez volvía porque la empresa crecía cada vez más. Al final, ya era muy difícil vernos varias veces al año. Mi compañero de piso no le dio demasiada importancia. En cambio, dijo emocionada. La clase va a organizar una cena el mes que viene. ¿Vienes? Instintivamente quise negarme. De repente me di cuenta de que yo solía ser así. Siempre dándole vueltas a Trader. Al final ni siquiera tenía un amigo con quien hablar íntimamente. Mi compañero de piso seguía esperando mi respuesta. Asentí de acuerdo. Después de dejar de prestarle atención a Trader, mi mundo se amplió cada vez más. Hice nuevos amigos. Superé mi complejo de inferioridad. Y me esforcé al máximo por elevar mis pensamientos con los libros. A veces, por invitación de mi compañero de piso, íbamos de compras y comíamos juntos. En segundo año conseguí un trabajo a tiempo parcial. Con los recuerdos de mi vida anterior. Rápidamente destaqué en la empresa y recibí una oferta de trabajo al graduarme. Mi vida mejoraba día a día. A diferencia de mis cambios. La vida de Trader, aún de alto perfil, perseguía a Siren. El primer amor en el que había pensado toda su vida. La noche en que me enteré de su relación por mi compañero de piso. Seguía sin poder dormirme. De hecho, le guardaba rencor a Trader. Antes de morir, observé cómo las manos de Trader temblaban al marcar el número de Siren. Los dos guardaron silencio un buen rato. Finalmente no había cumplido con mi respuesta. El comerciante habló. El médico dijo que ella o estaba muriendo. ¿Vendrás? Siren no respondió. Pero reservó el primer vuelo. Cuando fue al aeropuerto a recoger a Siren. Di mi último aliento. Mi alma los observaba. Siren ya era vieja. Pero estaba bien cuidada. El vestido de encaje negro acentuaba su esbelta figura, realzando sus curvas. No parecía estar limitada por su edad en absoluto. Se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos rojos. Tomó un crisantemo blanco. Lo colocó frente a mi foto. E hizo una profunda reverencia. No me esperaba esto. Deberías cuidarte y no lamentarte demasiado. Entonces que suspiro de tristeza. Se paró frente a Trader y le contó sobre su última enfermedad a lo largo de los años. Mis hijos eligieron una foto mía con una sonrisa radiante. Recordé el motivo de esa foto. Ese día, Trader tomó la iniciativa de volver a casa y dijo que había invitado a un fotógrafo. Aunque era para fomentar la armonía familiar, yo seguía muy contento. Porque ese día, Trader tomó la iniciativa de invitar a alguien a presentar a su familia. Solo después de liberarme de las restricciones autoimpuestas me di cuenta de lo lastimosamente humilde que había sido. Parecía que ser reconocido por él era mi mayor orgullo. Entonces dejé escapar un suspiro apacible. Frente a la foto que me pareció más feliz, Trader escuchó en voz baja, ante la muestra de debilidad de Siren en su tono. Después de mucho tiempo. La abrazó. Es mi culpa. Su voz resonó en el salón matutino. Incluso cuando estaba al borde de la muerte, Trader seguía dispuesto a perdonar a Siren. Todo lo que había sacrificado se había convertido en una broma.
La relación entre Trader y Siren era intensa. Salían por todas partes en el campus. La biblioteca. El patio de recreo. La cafetería. Como parejas normales. Se convirtieron en una hermosa historia en el campus. Sin darme cuenta. Se convirtió en la yo de mi vida anterior. Persiguiendo a Trader y complaciéndolo. Pero sabía que estas eran solo sus acciones durante la luna de miel de su relación. Cuando sus sentimientos se desvanecieran, ella seguiría la petición de su familia de estudiar en el extranjero. Abandonaría a Trader sin dudarlo. Siren siempre supo lo que quería. Justo como ahora. Estaba dispuesta a acompañar a Trader y comportarse como una pareja amorosa. Ella también vino a la reunión de hoy. Las dos se sentaron frente a mí, susurrándose palabras dulces. Afortunadamente el rumbo me satisfizo. Después de renacer, todos mis pensamientos estaban centrados en mi tiempo libre, mi trabajo y mis estudios. Mi preocupación por este hombre se fue desvaneciendo con el tiempo. Ahora, verlos tan íntimos no me conmovió. Al menos. Eran una buena pareja. Lo que Siren quisiera comer. Trader lo recogería inmediatamente. Las delicadas manos de Siren ni siquiera pelaron las cáscaras de los camarones. Nunca supe que Siren fuera tan especial para Trader. Con razón ansiaba casarse tras la muerte de su primera esposa. El poder del primer amor era realmente grande. Cuando sus compañeros vieron lo cariñosos que eran. Todos sonrieron y dijeron que deberían casarse después de graduarse. Antes de que Trader pudiera decir nada, Siren cambió de tema inmediatamente. Vi cómo el rostro de Trader se ensombrecía al instante. Así que no consideraba tener una relación a largo plazo con él en ese momento. Cubrí mis labios con una copa de vino. Pero Trader no se enfureció en ese instante. Rápidamente recuperó su sonrisa anterior. Como si esa mirada de decepción y enojo fuera solo una ilusión. Después de que terminó la reunión, me quedé un paso atrás porque fui al baño. Todos salieron de 2 en 2 y de 3 en 3. Tomados de la mano. Solo Trader y Siren seguían en la habitación privada. ¿Por qué no te comprometiste ahora? Por la puerta entreabierta. El comerciante miró a Siren con expresión sombría. Siren. Por otro lado. Sonrió radiantemente. Solo creo que el matrimonio es un asunto demasiado pesado para nosotros. Además. ¿No dijiste también que aún somos jóvenes y no necesitamos casarnos tan pronto? Las palabras de Siren eran razonables y bien fundadas. Y Trader no pudo encontrarle ni una sola pega. Por fin comprendí que Witterader había pensado en Siren toda su vida. Nunca podría decir esas palabras en mi vida. Quizás se debía a mi pasado familiar. Solo intentaba complacer a Trader y usar mi propio método para que no tuviera que preocuparse. Después de hacer tantas cosas así, nadie pensaría que no era algo normal. Fui yo quien primero me aprisioné en la posición de esposa y me impuse tantas restricciones. Dejé que Trader me diera órdenes voluntariamente. Quizás. También debería aprender de la confianza de Siren en las relaciones. Mientras aún pensaba en los errores de mi vida anterior, el ruido interior se hacía cada vez más fuerte. Trader golpeó la mesa con fuerza. No creas que no puedo estar sin ti. ¿Crees que mientras yo te llame, habrá alguien dispuesta a ser mi novia? Mi mente se quedó en blanco. Y sentí un zumbido. La escena de su confesión en mi vida anterior estaba vívida en mi mente. De repente comprendí por qué me había llamado esa noche. Porque yo era de esas personas que acudían cuando las llamaban y se marchaban cuando las despedían. En su corazón. Yo era la mujer que lo seguía en cuanto me llamaba. Como un barco solitario. Dejé que la deriva en el oscuro lago nocturno durara mucho tiempo. Solo pude ver una soledad inmensa y un escalofrío. El hombre que, cuando lo conocí, era como una brisa primaveral en las montañas. Poco a poco perdió su rostro. Se volvió borroso y distante. Aún no me había recuperado del impacto de esa frase cuando vi a Trader salir a grandes zancadas. Cuando me vio, frunció el ceño. Volteó la cabeza para mirar a Siren, quien seguía furioso por dentro.
Me agarró el brazo con fuerza. ¿Quieres ser mi novia? Nunca imaginé que repetiría lo que me pasó en mi vida anterior en una situación así. Sin el filtro del amor. Me di cuenta de que las palabras de Trader no eran para nada las que un pretendiente debería decir. Era más bien un juez superior. Creía que agachar la cabeza para prestarme atención era un gran orgullo para mí. Antes de que me diera por vencido por completo. Ya lo creía. Pero esta vez le di una bofetada fuerte. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo fluyeron. Comerciante. No hagas nada que vaya en contra de tu conciencia. Esta bofetada no fue solo por su desenfrenado abuso contra otros, sino también por esa tonta que había dedicado décadas de su vida a él. Escenas del pasado me cruzaron la mente como si estuviera viendo flores a caballo. Bebí hasta que me sangró el estómago en la mesa de vino por su trato. Me ocupé de él aunque también tenía que cuidar al niño. Tomé un largo vuelo para entregarle documentos estando embarazada. Solo porque dijo que este documento era muy importante y que solo podía confiar en mí. Podría enumerar todas estas cosas una por una. Pero parecía que la única persona que se preocupaba por ellas y se esforzaba tanto era yo. Él que lo aceptaba todo pasivamente pronto lo olvidaría todo. Justo como ahora. No le importaron en absoluto mis deseos y solo quería calmar su ira frente a Siren. Y cuando Siren me vio abofetear a Trader, salió corriendo. ¿Qué haces? ¿Tienes modales? Dije con desdén. No tengo modales. Aún así soy mejor que ustedes, que se aprovechan de los transeúntes. Comerciante. Será mejor que no vuelvas a aparecer delante de mí. Si no, te daré una paliza cada vez que te vea. Después de irme, temblaba por todas partes. Este hombre al que había amado toda mi vida y por quien había agotado todos mis esfuerzos. De repente rompiendo mi relación con él en persona. Todavía no podía evitar temblar. Pero ahora que había dado el primer paso. No necesito preocuparme por el camino que me espera. Al menos. No tendré ninguna conexión con Trader en esta vida. Esa noche tuve un sueño muy largo. La noche que me propuso matrimonio. Acabábamos de conseguir la inversión y estábamos celebrando en la oficina. Bebí con desesperación por este negocio. Bebí vino tinto. Vino blanco. Y todo lo que pude conseguir. No me tranquilicé hasta que la otra parte firmó el contrato. Estaba tan borracho que me acurruqué en el sofá. La oficina era muy pequeña. Y el sofá era incómodo. Pero pensar que podríamos mudarnos a un edificio alto al día siguiente y que la empresa daría un paso adelante. No pude evitar fruncir el ceño. Trader estaba igual. Apoyó la barbilla en la mano y me miró largo rato. Cuando abrí los ojos y lo miré, la brillante luz incandescente iluminó con claridad las emociones en sus ojos. No hubo asco ni concesiones. Al menos no quería casarse conmigo solo por el paso del tiempo. Levanté las comisuras de los labios e incliné la cabeza para mirarlo. Obviamente era la frase más simple. Pero contuve los sollozos un buen rato antes de aceptar. No quería hacer el ridículo. Pero mi corazón no pudo evitar temblar levemente. Bueno. En este simple intercambio de palabras. Fuimos a buscar el certificado de matrimonio al día siguiente. Trader era un buen esposo. Llegaba puntual a casa todos los días e informaba de su paradero. Al menos durante la etapa de recién casados. No hizo nada malo. Mucha gente decía que era un esposo perfecto. Yo también lo pensé. En días tan normales. Tuvimos nuestro primer hijo. Por el bien de la familia, seguí el consejo de Trader y renuncié para convertirme en ama de casa. Durante el periodo en que su empresa salió a bolsa. Casi vivió un día y una noche al revés. Casualmente yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Pero al ver su rostro delgado, me sentí aún más angustiada. Podía enfurecerme con la sopa para él estando embarazada y conducir hasta el hospital para las revisiones. Aunque nunca me lo preguntó, yo también tomaba la iniciativa para ayudarlo a salir de apuros. Estaba demasiado ocupado. Estos 4 me apoyaron durante años de soledad. Pero ahora lo entiendo. Me dio el título de su esposa.
Pero le entregó todo su corazón a Siren. Después de esa bofetada, nunca volví a buscar a Trader. En cambio, cada vez había más oportunidades en la empresa. Empecé a centrarme en el trabajo, además de en mis estudios. En mi vida anterior también ayudé a Trader, así que pude manejar muchas cosas con facilidad. Al poco rato solté un susurro de disculpa. Llegó la temporada de graduaciones. Me incorporé oficialmente a la empresa y empecé a trabajar a tiempo completo. Y mis 3 compañeros de piso tenían sus propios destinos. Usé el dinero que había ahorrado para comprar un apartamento de 1 habitación y 1 sala en esta ciudad. Era muy pequeño. Pero me hizo sentir a gusto. En esta habitación. No necesitaba complacer a nadie. Tampoco necesitaba madrugar para cocinar ni esperar a que alguien volviera por la noche. Daba un paseo por el parque cercano después del trabajo todos los días y me quedaba en la cama los fines de semana. Quizás Dios me permitió renacer porque quería que esta vez viviera mi vida por mí mismo. Pero ¿quién lo hubiera pensado el día de la primera nevada? Trader se unió a mi compañía. Después del trabajo. Me alcanzó. Los copos de nieve cayeron sobre su cabeza y hombros y desaparecieron rápidamente. Aurora. Creí que veía cosas. ¿Pero por qué fingiste no verme? No somos compañeros de clase. Sostuve un paraguas y me sentí un poco impaciente. Estuve muy ocupado hoy y no te vi. Trader aún quería decir algo. Pero me di la vuelta y caminé hacia el metro. No vi al hombre que salía del ascensor detrás de mí. Era noble y reservado. De temperamento excepcional. Tomó el paraguas del secretario que estaba detrás de él y se lo entregó a Trader. ¿Por qué no has vuelto todavía? Preguntó el comerciante con una sonrisa. Tío. Conocí a Aurora. Ella es la chica increíble de la que te hablé en la escuela. Tío. Tienes que abrazarla fuerte y no dejar que cambie de trabajo. Protector se levantó las gafas de montura dorada y soltó una suave carcajada. Su voz ronca era casi inaudible. De acuerdo. Después del festival de primavera, me asignaron al departamento de marketing. Y, de repente, Trader también era miembro. Sus ojos se iluminaron al verme. Aurora. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Realmente no entendía por qué se comportaba tan familiarmente conmigo como si nada hubiera pasado. Durante los 4 años de universidad. Bajo mi deliberada evasión. Salvo por los inevitables contactos en clase. Siempre lo evitaba en otras ocasiones. Pero ahora que éramos colegas, solo podía obligarme a asentirle con suavidad y firmeza. Me volví loco por dirigir negocios fuera. No sabía por qué tenía que evitarlo tanto. Para alguien como yo que no tenía nada, huir era la mejor solución. Al menos el bono que me depositaban en la tarjeta de sueldo cada mes no me engañaba. El negocio que acepté y mis habilidades pronto llamaron la atención del jefe. Protector. Empezó a permitirme participar en mejores negocios, intencional o involuntariamente. En tan solo medio año. Mi salario llegó a un nivel que incluso me sorprendió. Protector era un hombre muy misterioso. Llevaba mucho tiempo en la empresa. Y nadie se atrevía a mencionar nada de su vida privada. Oí que una vez una secretaria intentó abusar de su poder para beneficio propio y llamó a su puerta en plena noche durante un viaje de negocios. La despidieron al día siguiente. Desde entonces. Aunque Protector era increíblemente guapo, nadie se atrevía a tener pensamientos inapropiados sobre él. Así que cuando lo llevé al aeropuerto, temblaba por todas partes y ni siquiera me atreví a mirarlo a los ojos. ¿Tanto te asustó? Esta frase inesperada me hizo levantar la vista de repente y, sin querer, me encontré con unos ojos tan profundos como un charco negro. Todos sabían que Protector siempre estaba serio y rara vez sonreía. Pero no sabía si era una ilusión. Parecía que las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. Bajé la cabeza rápidamente y pensé en secreto que debía haber tenido una ilusión porque ayer trabajé horas extra hasta tarde. Inesperadamente. Al instante siguiente. Extendió la mano y me alborotó el pelo. Bueno. Me voy.
La voz del protector era particularmente baja y encantadora en el aeropuerto vacío. Cuídate mucho. Pasó junto a mí y se dirigió a abordar el avión. Me quedé mirando su figura con la mirada perdida. Pero inesperadamente vi a Rather con los ojos rojos. Los números de embarque en el aeropuerto seguían cambiando. Vi a Rather parado a 10 pasos de mí. Solo llevaba una camisa blanca. Y tenía el pelo revuelto. La punta de su nariz también estaba roja. Y parecía que acababa de llorar. De repente recordé que ya nos habíamos graduado. Y parecía que también era el momento de que Siren se fuera al extranjero. No sabía por qué Siren estaba tan decidida a romper con Trader cuando se fue al extranjero. Pero al menos antes de que la familia Siren cayera. En realidad no volvió a contactar con Traidor. Simplemente no esperaba que hubiera venido al aeropuerto a intentar recuperarla antes de emborracharse por la noche. Apreté los puños. Y la renuencia de mi vida anterior me inundó el corazón. Finalmente me sentí fatal. Me la tragué. ¿De qué servía pedirle cuentas ahora? No sabía nada. Solo era una persona sin recuerdos de su vida anterior. Justo cuando estaba a punto de levantar el pie para irme. Se acercó. Su voz estaba ronca y entrecortada por los sollozos. Aurora. ¿Tienes una relación con mi tío menor? ¿Qué? Abrí los ojos de par en par, retrocedí 2 pasos. Tío menor. ¿Acaso el tío menor que siempre me había guiado en mi vida anterior era protector? Esta noticia era muy significativa. Traidor tiene un tío joven, hijo tardío de la familia Protector. 7 años mayor que él. Sin embargo, siempre se había hablado de él. Incluso cuando me casé con Traidor. No se pudo contactar con su tío porque estaba de aventura. Según Traidor, su tío era una persona de opiniones firmes y tenía una relación bastante distante con la familia. Cuando Rather tuvo éxito, volvimos a casa. Su tío ya se había establecido en el extranjero y se había convertido en explorador. Pero ahora, ¿cómo podía estar creando una empresa en el país? ¿Y cómo podía siquiera trabajar Traidor en su empresa? Las dudas me asaltaban una tras otra. Y hasta olvidé aclarar que Rather no me había entendido bien. Al ver mi reacción, el Traidor pensó que me había dado por vencido. Soltó una risa fría. Solía pensar que eras una chica ambiciosa. Pero resulta que no eres diferente a las demás. El Traidor se irguió y me miró con altivez. Será mejor que abandones la idea de ascender socialmente. Mi tío no se casará contigo. Sus palabras fueron demasiado hirientes. Y susurré para recuperar la cordura. ¿De verdad? Me dio pereza defenderme. Realmente no quería hablar mucho con Traidor. Además, no planeaba tener ninguna relación con él. ¿De verdad importaba la imagen que tenía de mí en sus ojos? Incluso una figura de barro tiene su mal genio. Traidor. ¿No crees que te estás entrometiendo un poco? ¿Será que tener unas cuantas conversaciones en la empresa significa que tenemos una relación? Le sonreí con desdén, igual que él. Solo tienes 20 y tantos. No tienes nada mejor que hacer. Difundir rumores todo el día. Tú. Los ojos del Traidor estaban abiertos, incrédulos. Tardó mucho en contener su burla. Lo siento. Solo estoy de mal humor. Lo miré con frialdad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Traidor se sintió aún peor. ¿No se supone que debes consolarme? Dije con impaciencia. No soy tu madre. ¿Esperas que todos te rodeen solo porque estás deprimida? Traidor pareció oír estas palabras por primera vez. Se quedó atónito por un momento y luego esbozó una sonrisa amarga. Tienes razón, Aurora. Parece que solo tú no me consentirás siempre. Me quedé mirando su boca abrirse y cerrarse. Y la humilde yo de mi vida anterior emergió de nuevo. No. Traidora. En tu vida anterior, Aurora era la persona que más te consentía en el mundo. En mi vida anterior, por el bien de esta pequeña familia, estaba dispuesto a darlo todo. Sabía que no le gustaba un matrimonio tan calculador como el de sus padres.
Así que rara vez le exigía nada. Pero al final, parecía que no conseguí nada. Ni una pizca de compasión. Caí gravemente enferma el día en que florecieron los cerezos tardíos. Mis hijos y nietos estaban a mi alrededor. Llorando. No vi al traidor. En ese momento. Apenas podía respirar. Lo había estado esperando toda mi vida. Incluso al borde de la muerte. Todavía lo esperaba. Pero no llegó. En mi corazón. Siempre había sido como una luna llena imponente. No debería haberse rebajado por nimiedades. Dicen que las parejas jóvenes se hacen amigas en la vejez. Pero ahora. Me dejó sola para enfrentar la muerte. El papel tapiz de la sala VIP era blanquecino. Me dio una ligera sensación de calor. Pero solo sentí un frío abrumador. Quizás. Estaba demasiado ocupado. Después de que nuestros 2 hijos crecieron, todavía usaba estas palabras para consolarme. Era como agarrarme a una cuerda. Abajo había un abismo. Había cedido demasiado. Y el costo hundido era demasiado alto. Lo que me llevó a esta situación. No pude seguir adelante. Ni pude retirarme. Después, qué tarde. Morí. Sirena empezó a quedarse al lado de Traidor con naturalidad. Mis hijos tuvieron que quedar en segundo plano. Se resistían. Pero no se atrevieron a resistirse. Como ya estaba muerto, lo que querían era asegurar los bienes del traidor. Así que aceptaron tácitamente la intrusión de Siren. Incluso llamaron a su mamá con una sonrisa. Mi vida entera había sido borrada. Y no quedó ni rastro de ello. Había sacrificado mucho por traidor. Pero todos se negaban a admitirlo por sus propios motivos egoístas. Había vivido toda mi vida. Aferrada a este hombre toda mi vida. Al final. Todo se desvaneció como el humo. Esta persistencia sin ver el camino a seguir era realmente agotadora. No le dije estas palabras al traidor. Lo miré en silencio. Afuera los aviones despegaban y aterrizaban sin parar. No quería quedarme más tiempo. Así que dije, si no hay nada más. Me voy ahora. El traidor me detuvo de repente. Aurora. Siren se fue. Me quedé atónito. ¿Dónde la enterraron? La traidora no sabía si reír o llorar, se fue al extranjero. Asentí. Oh, el traidor no estaba dispuesto, ¿no te da curiosidad? Bien. Entonces sí que me da curiosidad. ¿Por qué? Parecía haber abierto las compuertas de sus palabras. O mejor dicho, había encontrado a alguien en quien confiar. Dijo que recibió una oferta del extranjero. Sus padres ya se han naturalizado allí. Y ella también se establecerá allí en el futuro. La traidora esbozó una sonrisa amarga. También dijo que sus padres le habían encontrado un buen candidato. La familia del hombre proviene de una familia educada, y es una buena pareja para ella. Lo sabía. Los padres de Siren eran profesores y se tenían en alta estima. Era normal que menospreciaran a la familia de Trater, dedicada a los negocios. Me reí, qué lástima. Sin embargo, había un dejo de burla en mi risa. Me reía de mi propia importancia y de mí mismo por merecerla. Consideraba algo que otros no querían como un tesoro preciado. Lo supuse en la vida anterior. Siren también se reía de mi apariencia sencilla. Pero esta risa pareció haber hecho que Trater lo malinterpretara. Me miró y de repente preguntó. Aurora. ¿Qué tal si lo intentamos? Me quedé allí aturdida. Como si no pudiera oír ningún otro sonido. En la vida anterior, el traidor me preguntó a Aurora. ¿Intentamos tener una cita? Esta vez. Todavía tenía la misma mirada. Aurora. ¿Qué tal si lo intentamos? Pero esta vez. Tuve el coraje de negarme. No. Traidor. Eres demasiado asqueroso. Al día siguiente en el trabajo, el traidor se tomó una licencia.
Un colega con quien tenía buena relación dijo misteriosamente que había tenido un accidente de coche el día anterior y que había reservado un billete de avión para viajar al extranjero ese mismo día. Incluso nos mostró momentos de la colaboración de los Raiders. Había una foto de un avión despegando. Y por suerte se escribió una frase. Aún no es tarde. Esta frase pasó a mi lado como una hoja que cae sin hacer ruido. Y lo olvidé rápidamente. En cuanto a Protector, parecía haber olvidado lo que pasó en el aeropuerto ese día. Y me trató como a un empleado normal. Me sentí aliviado. Menos mal. No tuve que renunciar. Con un sueldo tan alto, aún me resistía un poco a irme. En cuanto al traidor, nunca volvió a aparecer. El tiempo pasó rápido. Y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años. Me convertí en supervisor de planificación del departamento de marketing. Muchas veces. También iba a negociar con el Protector. Después de llevarme bien con él. Me di cuenta de que los métodos del Protector eran mucho más despiadados que los del traidor. Mi experiencia de la vida anterior era insignificante frente a él. Al salir con él, no tuve que emborracharme para cerrar un trato. Al contrario. Era él quien bebía. Muchas veces. Se paraba frente a mí para protegerme. Con razón todos estaban dispuestos a trabajar bajo las órdenes de Protector. ¿Qué empleado no querría un jefe tan considerado? Justo cuando mi carrera estaba en auge, el traidor regresó. No estaba solo. Esta vez. Tenía un compromiso con Siren. Con ese fin, incluso me envió una tarjeta de invitación. Era de un rojo brillante. Con sus nombres delineados en oro. Sentí un poco de melancolía. Si hubiera aceptado asistir. Probablemente tendría que gastar mucho en el regalo de bodas. Aurora. El presidente Protector te busca. Pensé que se trataba de la propuesta del día anterior. Así que dejé el asunto de lado y me dediqué directamente a la nueva propuesta. Inesperadamente. El Protector también sacó la misma tarjeta de invitación. Piénsalo. Vamos juntos. Vaya. El Protector solo me pidió una cosa, que asistiera como su acompañante. Ya estaba en edad de casarse. Ahora que el traidor estaba casado, seguía sin dar señales de querer casarse. Me mostró los densos mensajes de los ancianos de la familia Protector, instándolo a casarse. Guardé silencio. Resultó que incluso la gente adinerada tenía este tipo de problemas. Protector no se anduvo con rodeos y transfirió directamente 100.00 yuanes a mi tarjeta. Un extra. ¿Irás? Sí. Estaba lleno de entusiasmo. Había renacido. Sería una tontería no ganar dinero. Así que me lo tomé muy en serio, temiendo avergonzar a mi jefe. Me vestí especialmente antes de ir. Protector ya me esperaba en la entrada del hotel. Me miró de arriba a abajo antes de levantar el brazo con satisfacción. No está mal. Esas 2 palabras concisas no fueron fáciles para alguien con su personalidad, a quien no le gustaba elogiar a los demás. Extendí la mano con alegría y dije: Gracias, jefe, por el cumplido. Esta vez, el traidor demostró total sinceridad en su boda. El hotel no solo estaba ubicado en una ubicación privilegiada, donde cada centímetro de terreno era precioso. Además, la decoración era magnífica. Había todo tipo de flores frescas y esculturas exquisitamente elaboradas. A Siren le importaba la imagen. Y esta boda realmente se robó el espectáculo. Cuando el Protector y yo entramos, estaban saludando a los invitados en la entrada. No sabía si era una ilusión. Pero lo que Rader me vio fue tomar la mano de Protector. Su rostro se ensombreció por un instante. Pero pronto recuperó su expresión feliz. Aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Junto a él estaban los padres de traidor. Y Protector me los presentó uno por uno. Esta vez. Sin las ataduras de la identidad de nuera. Ya no me sentía nerviosa ni limitada en mis acciones. Fue solo que la madre de Protector me miró con ojos demasiado ansiosos. Lo cual me hizo sentir un poco incómoda, ya que yo era la compañera de Protector.
Me asignaron un asiento en la mesa principal. Susurré, presidente protector. ¿No es un poco inapropiado? Protector me miró con una sonrisa y se acercó a mi oído. Susurrando, solo come. Su aliento me roció la oreja. Parecía que hacía mucho que no estaba tan cerca de alguien. Inconscientemente me eché un poco hacia atrás. Pero toqué accidentalmente la mejilla del protector. Casi me quedé paralizado. Mi corazón latía a 1000 por hora. No recuerdo qué pasó después. Ese latido inexplicable me asustó demasiado. Incluso me hizo sudar frío en la espalda. De repente me lanzaron un ramo de flores a los brazos. Resultó que la novia no controló bien sus fuerzas y lo lanzó en la dirección opuesta. La cara de Siren no se veía bien. Lo siento. Señorita. Se lo tiré a la persona equivocada. Sus palabras fueron casi descortés. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Y me sentí incómodo por un momento. Resultó que por mucho que intentara olvidar, mi reacción subconsciente no mentía. Antes de que pudiera reaccionar, Protector se levantó primero y me quitó el ramo de flores de los brazos. ¡Qué suerte tienes! Él me miró. Yo lo miré con asombro. Con un suave cariño. Incluso podía oír los rápidos latidos de mi propio corazón. Parecía que algo estaba a punto de suceder. Escuché a Protector sosteniendo el micrófono. Y su voz se oía por todo el lugar. Si no fuera por este ramo de flores, no creo que me hubiera atrevido a expresar mis sentimientos. Bajó su postura, eliminando por completo la vergüenza que Siren me había causado. Aurora. Empecemos a salir. Lo que pasó después fue demasiado rápido. En cuanto salió la frase, Trader saltó del escenario directamente. Agarró a Protector por el cuello y le dio un puñetazo. Di un paso al frente para detenerlo. Comerciante. ¿Estás loco? Se giró para mirarme. Sus ojos se llenaron de vasos sanguíneos rojos. Incluso las venas de su frente estaban hinchadas. La apariencia de una persona puede cambiar. Pero sus ojos no lo harán. Miré a Trader, sintiendo como si hubiera perdido toda mi fuerza. De repente me di cuenta de algo. Y un escalofrío me recorrió el corazón. Comerciante. Él también había renacido. Por eso se apresuró a buscar a Sire, a pesar de las heridas de su accidente de coche. Resultó que después de renacer, lo primero que hizo fue buscar a Siren. Igual que cuando yo morí. La contactó inconscientemente. Y luego se lo contó al mundo entero. La amaba. Incluso el personal que tramitó su certificado de matrimonio exclamó que ambos se tenían un profundo cariño. Podrían reencontrarse incluso después de tantos años separados. Nadie pensó en el recién fallecido cónyuge original. Mientras existiera el manto del amor. Parecía que todo podía ocultarse. ¿Acaso todo lo que había hecho por Trader era solo para permitir que se reunieran pisoteándome? Ya fuera en la vida anterior o en esta. Siempre fui la segunda opción de Trader. No sé de dónde salió el coraje. Pero agarré una botella de vino tinto que tenía a mi lado. Con mucha fuerza. Casi usé todas mis fuerzas. Solo había un pensamiento en mi mente: vete al infierno. Maldito cabrón. Vi cómo su sangre se mezclaba con el color del vino tinto. Oí el estridente grito de la sirena. Trader se cubrió la cabeza y me miró con incredulidad. Había un profundo miedo en sus ojos. ¿De qué tenía miedo? Debería alegrarse de que ahora fuera una sociedad regida por la ley. Aún conservaba algo de racionalidad. Pero este desahogo descontrolado también me costó caro. Sin embargo, aún así, la familia Trader llegó a un acuerdo. Y Trader vino ese día. ¿Por qué? Al parecer, al verme. Siempre tenía preguntas. No respondí y simplemente permanecí en silencio. Aurora. ¿Sabes algo? Su voz era baja. Llena de una culpa infinita. Solo me burlé. ¿Sabes qué? Que sepas que recibiste el certificado de matrimonio antes de que mi cuerpo se enfriara.
O que estabas cantando y bailando en mi casa, celebrando tu matrimonio con todos. Amor profundo y juventud. Envejeciendo juntos. No oculté el sarcasmo en mi tono. Comerciante. Tienes la piel muy dura. Su rostro se puso pálido como el papel al instante. Así que... ¿Lo sabías desde siempre? Sí. Incluso te vi proponer matrimonio y los vi recibir el certificado. Todavía recordaba que me había casado solo por una frase. Incluso lo recordaba con claridad el día de la boda. Él lo había prometido. Él jamás me engañaría ni volvería a tener esposa. Dijo que no permitiría que terminara odiándonos como sus padres. Me conmovieron tanto esas palabras que pensé que por fin había visto la luz después de todas las dificultades. Ahora que lo pienso, solo eran promesas vacías en la superficie. Quizás porque fui sensato. Pensó que podría guardar su castidad para Siren. Más tarde. En realidad no se peleó conmigo. Pero en lugar de eso, optó por la violencia fría. Empezó a tratarme con respeto como a un invitado. Y esto continuó hasta nuestros últimos años. Siempre se había mostrado reacio. Reacio a vivir toda su vida sin casarse con Siren. Al principio pensé que amaba a Siren. Su voz estaba llena de dolor y enredo. Pero esta vez cuando la perseguí, me di cuenta de que no éramos compatibles en absoluto. Aurora. Nunca supe que habías hecho tantas cosas por mí. Me miró con pasión y dijo. Cuando mi tío pequeño te lo confesó ese día. No sé por qué. Pero de repente me enojé muchísimo. Entonces me di cuenta de que ya me había enamorado de ti. Pero mi tío pequeño es diferente. Tenía malos pensamientos sobre ti desde que te uniste a la empresa durante tus años universitarios. El traidor dijo con entusiasmo. Recuerdo que esta vez le pedí a mi tío pequeño que te cuidara. Pero si hubiera sabido que tenía esos pensamientos. Jamás lo habría hecho. Jamás habría hecho qué. Lo interrumpí. Traidor. Después de todo. Solo tienes un deseo posesivo por mí. No, no. No lo es, dijo el traidor con nerviosismo. Esta vez he visto mi corazón con claridad. Me divorciaré. Para ti, que vas a vender Blades Eschen. Me divorciaré de Siren. ¿Y luego qué? Pero el día de la graduación. Me llamó al bar. Preparé tu ropa cuando te fuiste de viaje de negocios. Te preparé sopa para la resaca cuando estabas borracho. Organicé todo en tu vida como es debido. Mi voz se volvió cada vez más fría. Déjame pensar. ¿Por qué has cambiado de opinión? El traidor no se atrevió a mirarme. Porque Siren no es tan buena como crees. Siren nació en una familia con una alta educación y tuvo un origen adinerado desde pequeña. Rara vez consideraba a los demás. Y Trater ya estaba acostumbrado a mi dedicación. Era cierto que le gustaba Siren. Pero ya no podía acostumbrarse a una vida sin alguien que lo organizara todo con esmero. Siren no era yo. Y ella jamás rebajaría su estatus. Traidora. Oí mi propia voz fría y distante. ¿Cómo te atreves a garantizar que te trataré igual que antes? Aunque no soy inteligente, también sé que no puedo caer en el mismo pozo dos veces. Lo miré con una sonrisa. Él y Siren ya habían conseguido el certificado de matrimonio. Si se divorciaban, gran parte de sus bienes se dividiría definitivamente. Tenía muchas ganas de ver cómo se llevarían en armonía esta vez. También quería ver cómo quienes se tenían un profundo cariño en la vida anterior se tomarían de la mano y envejecerían juntos. Si aún podían aplaudir y bailar alegremente en sus últimos años. Cuando ella armaba un alboroto y él sonreía. Una vez estuvo relacionado con la sangre y las lágrimas de otra persona. Parecería absurdo y ridículo. En esta vida les deseo a ti y a Siren una vida llena de felicidad. Ignoré sus súplicas y me alejé directamente. Al borde de la carretera, Protector estaba apoyado en el coche. Con una leve expresión de nerviosismo en el rostro, suspiré. Parecía que estaba destinado a perder este trabajo. La vida era limitada. Y ya no podía desperdiciar el tiempo que me quedaba en el amor.
Al menos. Ahora no. Fin del texto completo.